Amigas y amigos que nos siguen en este canal, sean ustedes muy bienvenidos al video número 7 en la serie de sistemas neurodifusos. En esta ocasión les presento el razonamiento aproximado, por lo cual estaremos hablando de reglas de implicación a partir de los tópicos de composición difusa que vimos que se aplican sobre las relaciones difusas, tal como en el video anterior. Veremos a más profundidad las famosas reglas if-then y explicaremos en qué consisten los operadores de inferencia y de agregación. Todos estos importantes conceptos nos servirán como herramientas para explicar en qué consiste el proceso de inferencia difusa tipo Mamdani, el cual es uno de los más populares en lógica difusa. Así que no se diga más y acompáñenme en este interesante video. En el video anterior vimos que era posible mapear un conjunto difuso, digamos A, definido sobre el espacio de discurso X. En este caso estamos pensando que este conjunto difuso A es esta figura que tenemos aquí, esta función de membresía trapezoidal, hacia un conjunto difuso B, definido sobre un espacio Y. Aquí tendríamos esta figura en amarillo, el borde externo de esta gráfica, y vimos que mapear un conjunto difuso hacia otro conjunto difuso definidos en espacios distintos era posible mediante el uso de una relación difusa binaria, tal y como la que observamos aquí, definida por esta superficie con dominio XY y la operación de composición máximo-mínimo, de tal manera que obtuviéramos el conjunto difuso B a partir del conjunto difuso A definidos en espacios de discurso independientes. De tal manera que al definir el conjunto A en el espacio de discurso X, a través de la relación difusa binaria y la composición máximo-mínimo, podíamos obtener el conjunto difuso B en el espacio de discurso independiente Y. Esto también podríamos verlo no solo como que A, el conjunto difuso, en X, es mapeado en B, conjunto difuso definido sobre el espacio Y. Podríamos utilizar esta idea para especificar que A implica a B, y llegamos al concepto de la regla if-then, e incluso definimos que en este tipo de reglas al conjunto difuso A se le nombra antecedencia y al conjunto difuso B se le nombra consecuencia. El conjunto B es el que es implicado por el conjunto difuso A. De esta forma, más específicamente, podemos pensar en esta regla if-then de que A implica a B, o en otras palabras, que B es implicado por A, de la siguiente forma. De tal manera que decíamos que si X es A, entonces Y es B. Y la parte de las antecedencias, o la antecedencia, en este caso, representa la parte if de esta regla. Y por lo tanto, la parte then representa la consecuencia, de tal manera que si se presenta una antecedencia con cierto grado de verdad, podríamos decir que implica la presencia de la consecuencia. No hay que perder de vista que la variable x minúscula, como la que tenemos aquí, es el nombre precisamente de la variable para un valor en específico de un elemento de este conjunto llamado espacio X, que es el espacio de discurso sobre el cual está definido el conjunto difuso A. De esa misma forma, la variable y minúscula es un elemento numérico del espacio Y, el espacio de discurso sobre el cual está definido el conjunto difuso B, a partir de esta relación difusa y la composición máximo-mínimo entre estos elementos que vemos. El conjunto A, en composición máximo-mínimo con la relación difusa, resulta en el conjunto difuso B. Además, en el video anterior también vimos específicamente que debido a que A es un conjunto difuso, no todos los elementos tienen membresía igual a 1 en este conjunto. Podríamos seleccionar algún elemento que tuviera una membresía que no fuera completa en el conjunto difuso A, y eso nos iba a dar como resultado algún valor entre 0 y 1, y ese número también podría ser mapeado hacia las consecuencias. En particular, habíamos visto que si escogemos un número, digamos x0, cuya membresía no sea completa en el conjunto difuso A, implicaba del lado de las consecuencias, es decir, en el espacio de discurso Y, a otro conjunto difuso que estaba necesariamente contenido en el conjunto difuso B, sin embargo no necesariamente era igual a B. Estaba contenido, pero no tenía por qué ser exactamente igual a B. Después de todo, la membresía de x0 en este conjunto difuso A no es completa. Aquí lo podemos ver en el dibujo. La membresía no alcanza la unidad. Por lo tanto, es razonable suponer que del lado de las consecuencias, el resultado tampoco sea la totalidad del conjunto difuso B. Y en el caso del video anterior habíamos llamado a este nuevo conjunto difuso el conjunto B,
subíndice x0, haciendo alusión a que x0 es un número real, es un valor numérico, y esta sería su representación en el espacio de discurso Y por medio de esta regla de implicación. Sin embargo, vemos que este ya no es un número, veríamos que este es un conjunto difuso. Todo esto fue el motivo del video anterior, y en este video vamos a utilizar esas ideas para poder establecer el concepto de razonamiento difuso, también conocido como razonamiento aproximado. Muy bien, vamos a presentar la idea del proceso de inferencia básica, al que para motivos de este video vamos a llamar simplemente razonamiento. Sin embargo, no hay que perder de vista que es una inferencia. El proceso de inferencia es un tipo de razonamiento en el que a partir de premisas obtenemos una conclusión. De tal manera que si las premisas, como hechos y reglas en concreto, se consideran verdaderas, es posible obtener una conclusión verdadera. Por supuesto, no siempre es el caso y existen los así llamados sofismas que parecen razonamientos válidos pero que nos llevan a conclusiones falsas a pesar de contar con premisas verdaderas. Pero ese es un tema de lógica formal y en este caso no es necesario para nuestros propósitos en lógica difusa entender ese tipo de razonamientos. Muy bien, en este caso vamos a pensar que tenemos un hecho como la primer premisa y eso es que X es A. X pertenece al conjunto A. Aquí estamos pensando en conjuntos certeros, no en conjuntos difusos aún. Y bueno, tenemos una regla donde nos dice que si X es A, entonces Y es B. Si juntamos estas dos premisas, entonces es posible obtener esta conclusión. Si X es A, entonces Y es B. Como X es A, por lo tanto, Y es B. Esa sería la conclusión o la consecuencia de nuestro proceso de razonamiento. Muy bien, vamos a ilustrar este tipo de razonamiento con un ejemplo. Vamos a hablar de un jitomate en particular. ¿Qué jitomate? Este que tenemos aquí. Vamos a imaginarnos que este jitomate precisamente está rojo. Y tenemos la regla de que si está rojo, entonces está maduro. Aquí podemos ver el hecho, es un jitomate que está rojo. Y tenemos esta regla. Y por lo tanto, si unimos estas dos premisas, la conclusión es que el jitomate está maduro. Si está maduro, nos lo podemos comer sin mayor problema, no nos va a hacer daño y va a tener buen sabor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro jitomate en cuestión no está del todo rojo? Es decir, como todo fruto, inicia siendo verde y después conforme va madurando, va pasando por varios colores hasta llegar a estar rojo. ¿Qué tal si está a la mitad de ese camino? Si no está del todo rojo aún. La consecuencia lógica en este ejemplo es que pues aún no está maduro. Como no está rojo, entonces no está maduro, pero nosotros en lógica difusa estamos acostumbrados a tratar con condiciones no certeras. Es decir, ¿qué sucede si está más o menos rojo? Vamos a responder eso con el siguiente tipo de razonamiento, al cual se le llama razonamiento aproximado. Aquí la diferencia principal está en nuestra premisa 1, o sea el hecho, y el hecho es que X ahora es algo parecido a A, pero no es exactamente A como en el caso anterior. Es decir, en este caso pues es A', X es A', en el entendido, por supuesto, de que A' es algo parecido a lo que es A, así que la regla sigue siendo la misma. Si X es A, entonces Y es B. Pero como en los hechos X no es exactamente A, entonces Y no es exactamente B, se le parece, pero no es exactamente B. En este caso podríamos pensar que B' es algo parecido a B, sin ser exactamente B. Ese grado de incertidumbre lo podemos manejar en la lógica difusa, y por esa razón le llamamos a esto razonamiento aproximado o también razonamiento difuso. Vamos a ver cómo se traduce esta idea en el ejemplo del jitomate del que estábamos hablando. Entonces aquí lo tenemos nuevamente. La premisa 2, en este caso nuestra regla, sigue siendo exactamente la misma. Si está rojo, entonces está maduro. Sin embargo, el hecho es que el jitomate, este de aquí, ya no está tan rojo, está más o menos rojo. Por lo tanto, si juntamos las dos premisas, obtenemos la conclusión de que este jitomate está más o menos maduro, es decir, le falta un poco. Y de esta forma en la lógica difusa podemos incluir casos intermedios, casos que no cumplen exactamente con una condición.
Sin embargo, la satisfacen parcialmente, como vemos aquí, y podemos extender la forma de nuestros razonamientos para incluir una gran variedad de casos, porque después de todo así le hacemos los seres humanos. Si nosotros vamos caminando por la calle, podemos pensar que vamos caminando más o menos rápido, más o menos lento, muy rápido, etc. Pero no decimos nunca exactamente cuál es la velocidad, puesto que los seres humanos pues no estamos dotados de velocímetros con el que podamos medir con precisión cuál es nuestra velocidad. Nadie dice voy caminando a 0.7 metros por segundo, simplemente decimos vamos caminando más o menos rápido o más o menos lento, etcétera, etcétera. Ahora vamos a introducir las funciones de membresía y los conceptos de lógica difusa a este concepto de razonamiento aproximado, y vamos a ver cómo podemos efectivamente utilizar esos elementos para obtener conclusiones a partir de hechos y de reglas. Vamos a imaginarnos que de este lado tenemos el conjunto difuso A, y esto es la antecedencia, como vimos en la regla si entonces, en la regla if then, la primera parte es la parte if que corresponde con la antecedencia. Y tenemos por lo tanto también un conjunto difuso B que representa a la parte then de la regla, a la parte entonces, que es precisamente lo que llamamos consecuencia. A partir de esto vamos a obtener una conclusión. Al principio del video y en el video anterior vimos que es posible relacionar conjuntos difusos en espacios separados por medio de relaciones difusas y reglas de composición máximo-mínimo. Aquí vamos a asumir que ya conocemos que al conjunto A le corresponde el conjunto B, cada uno desde luego definido en su propio espacio de discurso independiente. Entonces podemos decir que A implica a B. Si X es A, entonces Y es B. Muy bien, vamos a tomar ahora un valor de este espacio de discurso que represente un valor difuso, es decir, cuya membresía no sea 0 ni 1, para que sea más ilustrativo, y veamos precisamente la ventaja de utilizar este razonamiento aproximado. Después de todo, aquí en la premisa 1 dice que X es algo parecido a A, pero no es exactamente A. Nosotros lo podemos interpretar como que el elemento que vamos a elegir no necesariamente pertenece a A, sino que puede tener cierto grado de membresía, no exactamente la unidad. Ok, entonces vamos a elegir un valor en esta rampa de bajada para ilustrar el ejemplo, y vamos a ver qué es lo que obtendríamos como consecuencia. Muy bien, vamos a elegir este valor X estrella, por supuesto en el dominio del espacio de discurso X, y vamos a observar que precisamente la membresía que tiene ese X estrella en el conjunto difuso A en la antecedencia es esta altura que tenemos aquí. Está representada por esta altura, puesto que la membresía se mide a lo largo del eje de las ordenadas. Así que este valor, esta distancia, sería mu A de X estrella, o sea, la membresía de X estrella en el conjunto difuso A. Hasta ahorita esta barra vertical que tenemos aquí en pantalla representa únicamente la separación entre la antecedencia y la consecuencia, como vimos, entre la parte if de la regla y la parte then de la regla. Sin embargo, también vimos que cuando escogimos un valor en el espacio X, al principio de este video, a través de la regla de composición máximo-mínimo, pudimos nosotros encontrar un equivalente en el espacio de discurso Y, donde veíamos un conjunto que estaba contenido dentro de B, pero no era B completo. Sin embargo, siempre quedaba contenido. Entonces nosotros podemos ver esta barra como si fuera un operador de inferencia, de tal manera que, dada la membresía de nuestro elemento X estrella en el conjunto A de la antecedencia, seamos capaces nosotros de encontrar cuál es el conjunto difuso correspondiente del lado de las consecuencias, que tiene que estar por fuerza contenido en B. Entonces la elección más fácil es elegir que el operador de inferencia sea el mínimo. Si nosotros elegimos al operador de inferencia como el mínimo, entonces tendríamos que establecer el mínimo entre la membresía de B y la membresía de X estrella en A, representada por esta línea punteada horizontal en color amarillo. Después de todo,
el conjunto difuso B tiene esta gráfica, que es la gráfica de esta función de membresía, move de Y, donde Y precisamente es cualquier elemento dentro del espacio de discurso Y mayúscula de las consecuencias. Entonces, para establecer una notación más sencilla, vamos a llamar a este valor, que una vez que especificamos quién es X estrella, lo obtenemos evaluando en la función de membresía de A. Sin embargo, una vez que fijamos este valor, pues esto es una constante, llamémosla W. Vamos a nombrar esta constante W, que representa precisamente esta distancia, desde nuestro eje hasta esta línea punteada, que representa la membresía de X estrella en A, y vamos a operarla por medio del mínimo con la función de membresía de la consecuencia move de Y. Así, de esta forma vamos a obtener el conjunto que queda contenido, al que nosotros podríamos asociarle, según la notación que hemos visto, el nombre de B de X estrella. O sea, B subíndice X estrella sería el conjunto al que se mapea el número X estrella del lado de las antecedencias. Hay que recordar que pues teníamos un número que se mapeaba a otro conjunto difuso contenido en B nuevamente. Entonces esto aquí lo podríamos representar como el mínimo sobre Y de este valor W con toda la función de membresía de B en su espacio de discurso en las consecuencias. Hacemos esto para cada valor de Y. Entonces vamos a obtener cuál es el mínimo entre, por ejemplo, aquí esta parte donde move vale 0 y este valor W, que evidentemente es diferente de 0. Obtendríamos el mínimo como el 0 precisamente. Ahora, en esta parte de la rampa de subida del conjunto difuso B, nosotros vemos que aún así los valores en esta región siguen siendo menores que el valor de W. Por lo tanto, esta parte también va a pertenecer a nuestro conjunto B subíndice X estrella, y lo tendríamos de esta forma. Sin embargo, cuando vemos esta parte, este pico de la función de membresía triangular, esto ya excede, son valores que exceden al valor de W, y entonces el mínimo entre W y esta función de membresía de B pues va a quedar recortado, queda recortada. Aquí lo vemos, el mínimo pues es W, y entonces parece que le estamos recortando toda la parte superior a esta función de membresía y la estamos truncando solamente hasta el valor de W, de tal manera que esta nueva gráfica es un conjunto difuso definido sobre las consecuencias que queda completamente contenido dentro del conjunto difuso B original, puesto que vemos que en todo punto es menor o igual a la función de membresía de B. Así que aquí tendríamos esta notación en términos de la función de membresía, o simple y sencillamente diríamos que esta nueva gráfica anaranjada, que no es más que la gráfica de B truncada hasta la altura de W, es el conjunto difuso B subíndice X estrella, y representa del lado de las consecuencias este número en el lado de las antecedencias, es decir, es al conjunto difuso al que se mapea este número X estrella. De tal manera que si, volviendo al ejemplo del jitomate, por alguna razón este conjunto A representara lo rojo, pues aquí vemos que el jitomate, en particular X estrella, pues está más o menos rojo. No exactamente es rojo, pero tiene algo de rojo. Tampoco es de otro color, por ejemplo verde completamente. No sería para nada rojo en términos de los vegetales, sería lo contrario de estar maduro pues es estar verde. Entonces aquí tendríamos un jitomate que ya tiene cierta membresía en el conjunto difuso de lo rojo, y luego pues podríamos ver que si B representa que está maduro, aquí vemos que como X estrella es un jitomate que no es del todo rojo, pues entonces, como consecuencia de este razonamiento, pues X estrella no es del todo maduro, está contenido, pero es menor. Es decir, que este conjunto representa más o menos algo que está maduro, más o menos, no exactamente maduro. Y de esa forma hemos aplicado este razonamiento aproximado a partir de los conceptos de funciones de membresía que teníamos a lo largo de este curso, que hemos revisado precisamente a lo largo de esta serie de videos. Es importante mencionar que a este término W, a este número obtenido al evaluar la función de membresía en las antecedencias, se le denomina intensidad de disparo de regla.
Así se le conoce en el argot de la lógica difusa. Después de todo, lo que vemos aquí en pantalla, entre esta gráfica de funciones de membresía en las antecedencias y otras funciones de membresía en las consecuencias, separadas por esta barra vertical que representa el operador de inferencia, no es más que una representación gráfica de esta regla. Aquí tenemos que A implica B, tal como dice la regla en nuestro razonamiento aproximado. La evaluación en particular de X estrella ya tiene que ver con qué tanto se cumple el hecho 1. ¿Qué tanto es que X es A, por ejemplo? Más o menos, quizás no al 100%, pero con cierta membresía, entonces eso tiene, por supuesto, una relación en la consecuencia e implica otro conjunto difuso que no es necesariamente el conjunto difuso B mayúscula completo, sino más bien un subconjunto. Y lo obtenemos precisamente al calcular en este caso el mínimo entre esta intensidad de disparo de regla y la función de membresía del conjunto implicado en las consecuencias precisamente. Cuando tenemos este tipo de construcción donde tenemos un conjunto difuso o varios en las antecedencias y podemos establecer igual gráficas de membresía para conjuntos difusos en el lado de las consecuencias, le llamamos inferencia tipo Mamdani. Todo esto es en honor a Ibrahim Mamdani, un científico de computación e inteligencia artificial que propuso precisamente este tipo de razonamiento para poder controlar una máquina de vapor por medio de reglas verbales sencillas. Así que en este razonamiento aproximado, él fue el que propuso precisamente representar a las antecedencias como funciones de membresía y a las consecuencias también como funciones de membresía en espacios distintos. Así que en honor a él, a Ibrahim Mamdani, es que se le conoce a este tipo de inferencia como inferencia de tipo de Mamdani. Sin embargo, hasta ahorita aquí en pantalla hemos ilustrado solo la versión más sencilla de este razonamiento aproximado. No obstante, antes de continuar con versiones más elaboradas, vamos a hablar un poco acerca del operador de inferencia. Si nosotros cambiamos el operador de inferencia y en vez de utilizar el mínimo utilizamos, digamos, el producto algebraico normal, la forma de obtener el conjunto difuso implicado por el razonamiento aproximado en el lado de las consecuencias ya no es con el mínimo. Ahora sería simplemente la intensidad de disparo W multiplicando a la función de membresía de la consecuencia move de Y. Y debido a que W es un número entre 0 y 1, que a lo más es 1 y a lo menos es 0, lo que vamos a ver en general es que el conjunto B subíndice X estrella es una versión escalada del conjunto difuso B. Es decir, va a quedar multiplicado por un número que va a reducir su escala a la proporción que vemos aquí de esta línea amarilla, que es precisamente el valor de W. De esta forma, cuando el operador de inferencia es tomado como el producto algebraico, tenemos aquí esta representación de este nuevo conjunto difuso, que ahora es una versión más pequeña, pero de la misma figura que el conjunto original de la consecuencia B mayúscula, de tal suerte que esta gráfica anaranjada ahora es simple y sencillamente la gráfica de la función de membresía de B subíndice X estrella. O sea, simple y sencillamente este es el nuevo conjunto que está contenido en el conjunto original B mayúscula. Aquí lo tenemos y está siempre contenido, puesto que en todos los casos siempre su membresía es menor o igual que la membresía del conjunto B. Así que obtenemos otra forma de calcular cuál es la consecuencia de este razonamiento aproximado a partir de la misma antecedencia y de la misma regla, debido a que en este ejemplo A sigue implicando B. Sin embargo, la forma de obtener esa inferencia es ahora con el producto en vez de utilizar el mínimo. En general podemos decir que es posible utilizar cualquier norma T como operador de inferencia. De esta forma podemos utilizar el mínimo, por ejemplo, o el producto como en este ejemplo, o cualquier otra norma T que revisamos en el video número 5. Así que como operador de inferencia podemos elegir cualquier norma T que opere entre la intensidad de disparo de regla y la función de membresía de la consecuencia. Y la elección depende mucho del gusto del que diseña un sistema de inferencia o de que se muestre un mejor desempeño del sistema en general, que generalmente se observa por prueba y error. Esto es, que primero podríamos probar, por ejemplo, con el mínimo como operador de inferencia y después comparar el desempeño del sistema
si en vez de utilizar el mínimo utilizamos ahora el producto, y ya en función de eso tomar una decisión, dependiendo de cuál nos pareció que fuera el que se desempeñó mejor en la consecución de los objetivos de una tarea en particular. Estos que parecen comentarios al aire hasta ahorita van a resultar evidentes cuando realicemos un controlador difuso para un sistema dinámico, precisamente utilizando estos conceptos del razonamiento aproximado en videos posteriores. Por supuesto, podemos extender este razonamiento aproximado para los casos en los que tenemos más de una premisa como hecho. Es decir, aquí vamos a hablar ahora no solo de conjuntos A definidos sobre X, sino también de conjuntos B definidos sobre Y del lado de las antecedencias, y vamos a hablar de un tercer conjunto C definido sobre el eje Z, el espacio de discurso Z, del lado de las consecuencias. En este caso tenemos dos antecedencias y una simple consecuencia, y vemos la forma de la regla que precisamente toma estos cambios en cuenta. Aquí tenemos la regla que dice que si X es A y Y es B, entonces Z es C. Eso quiere decir que para que Z sea C, o sea, para que Z pertenezca a C, se tiene que cumplir que X pertenezca a A y que Y pertenezca a B. Se tienen que cumplir las dos al mismo tiempo. Aquí vemos esta palabra, la I. Esto quiere decir que estamos considerando una intersección entre el conjunto A y el conjunto B de alguna forma. Recordemos después de todo que a esta palabra I nosotros la tomábamos como una operación lógica llamada operación AND, la cual representa una intersección, precisamente una intersección lógica. Y eso cambia un poco la situación cuando realicemos los cálculos, pero antes de proceder a ilustrar esos cálculos, vamos a darnos cuenta que esto sigue siendo un razonamiento aproximado de tipo Mamdani, puesto que tenemos que X es algo parecido a A sin ser A específicamente, Y es algo parecido a B sin ser B específicamente. Es decir, X tiene cierta membresía en A y Y tiene cierta membresía en B, pero posiblemente no tengan membresía completa. Por lo tanto, si eso implica que Z es C, aquí lo que vamos a obtener es que Z es algo aproximado a C. Es decir, que en el lado de las consecuencias vamos a ver lo mismo que teníamos anteriormente, una situación muy similar, donde vamos a obtener un subconjunto de C, posiblemente no C completo. A diferencia del caso anterior, aquí he puesto el operador de inferencia como una norma T, pero del lado derecho de esta barra vertical, porque necesitamos considerar también esta operación de intersección difusa. Así que vamos a considerar esa operación de intersección del lado izquierdo de esta barra vertical de la siguiente forma. Con esta idea vamos a especificar precisamente con qué operación vamos a hacer esta intersección o esta operación AND. Y si recordamos, también es una norma T, así que vamos a utilizar una norma T para realizar esta intersección. Sin embargo, si tanto el operador de intersección como el operador de inferencia son normas T, ¿por qué los estamos considerando por separado? Bueno, la respuesta es que no necesitamos utilizar la misma norma T para realizar esta intersección, que es parte de la regla, aquí por esta palabra I que vemos, que es una conjunción de tipo intersección. Podríamos, por ejemplo, utilizar para esa operación el mínimo, mientras que para el operador de inferencia podríamos utilizar el producto algebraico. No tienen por qué ser la misma norma T. Es decir, si es cierto, pueden ser la misma o pueden ser distinta, y también esto depende de que nosotros evaluemos el desempeño del sistema y vamos a elegir la que se comporte mejor para nuestros propósitos, pero eso solo lo vamos a descubrir por un proceso de prueba y error. Muy bien, entonces vamos a pensar que seleccionamos dos elementos, cada uno en su correspondiente espacio de discurso. Por ejemplo, X estrella para el espacio de discurso de la antecedencia llamada A. Aquí en el espacio definido entre x0 y xn, en este intervalo, ahí escogemos a X estrella y vemos que al evaluar tenemos cierta membresía, es decir, ya sabemos que esta amplitud, esta distancia desde el eje hasta esta línea horizontal punteada, pues es la que nosotros vamos a asociar a la membresía que tiene X estrella en el conjunto difuso A. Así tendríamos esta circunstancia, es esta altura. Y esta altura más pequeña, aquí la podemos ver, sería si nosotros elegimos ahora a Y estrella en este punto en particular y evaluamos su membresía en el conjunto difuso B. Sería este valor de amplitud que tenemos aquí descrito por esta línea,
y que es la distancia entre esta línea punteada azul más clara y el eje Y en este caso. Ok, sin embargo, como nosotros elegimos que nuestra norma de intersección es la norma T del mínimo, es la que va a representar la operación AND o la intersección difusa, nos vamos a quedar con el menor de estos valores, es decir, nos vamos a quedar con este valor de aquí. Desde luego, la membresía de Y en el conjunto difuso B es menor que la membresía de X estrella en el conjunto difuso A. Por lo tanto, nuestra intensidad de disparo de regla que vamos a calcular es precisamente ese valor, el mínimo entre las evaluaciones de la membresía de X estrella en A contra la membresía de Y estrella en B. Así que en este caso, en este ejemplo en particular, pues estamos viendo que el mínimo es precisamente este valor, el valor de la membresía de Y estrella en el conjunto difuso B. Desde luego, si variamos el punto de prueba en Y, podríamos haber obtenido membresía 1 y en ese caso, pues aquí tendríamos que este valor sería menor que la unidad. Entonces eso depende de los puntos de prueba que estamos eligiendo en los dominios de la antecedencia. Sin embargo, hemos calculado con esta norma T del mínimo el valor de intensidad de disparo de regla, y entonces el único valor que vamos a considerar es el valor que tenemos aquí en este punto rojo, que podríamos pensar que es el único que va a dejar pasar esta línea vertical. Sin embargo, como decidimos utilizar el producto como la norma T que representa al operador de inferencia, aquí lo que vamos a ver es que todo queda multiplicado por este número menor que la unidad, y por lo tanto vamos a ver que C se multiplica por esa escala, es decir, aquí esta distancia que ahora vemos entre 0 y esta barra, pues representa nuestra intensidad de disparo de regla. Este es W. Hay que recordar que lo estamos midiendo respecto al eje Z en este caso, y todos estos ejes han sido dibujados de tal manera que queden alineados para poder ilustrar bien esta idea. Entonces aquí tenemos cuánto vale la intensidad de disparo de regla, nuevamente el mínimo entre las dos membresías de cada punto de prueba. Pasó el mínimo, eso es lo que dejó pasar esta línea vertical, y ahora utilizamos el producto algebraico para multiplicar todos los puntos de la función de membresía C. Por lo tanto, podemos pensar que el resultado del razonamiento aproximado es esta nueva función de membresía, o sea, W veces la función de membresía de C de Z, y nos quedaría simple y sencillamente este triángulo. Sería el mismo triángulo que representa C, pero escalado por el factor W, que es la intensidad de disparo de regla. Y si pensamos que esta función aquí, cuando la evaluamos en X estrella, o sea, mu A de X estrella, pues es una membresía menor a 1 para el conjunto difuso A, pues podríamos estar pensando que X, en este caso X estrella, no es exactamente A, sino algo que se le parece, es decir, tiene cierta membresía. O sea que podríamos tomar que esta expresión es el análogo a A apóstrofe que tenemos aquí, A', por así decirlo. Y lo mismo sucede para este valor de B, es decir, Y estrella no pertenece completamente a B. Sí tiene membresía, pero no es una membresía total, su membresía no es 1. Así que podríamos pensar que esto equivale al B' de aquí nuestra notación en el razonamiento aproximado en forma de enunciado. Y después hacemos todo este proceso, tomamos el mínimo al representar esta intersección del lado de las antecedencias, y del lado de las consecuencias utilizamos el operador de inferencia una vez que habíamos calculado la intensidad de disparo de regla, y aquí decidimos utilizar una norma T diferente, en este caso el producto algebraico. Así que esta gráfica que vemos aquí, en este ejemplo en particular, sería el equivalente a C', es decir que C' es esta expresión que tenemos aquí, W, por la función de membresía de C original. Sin embargo, si en vez del producto hubiéramos utilizado nuevamente el mínimo como operador de inferencia, entonces nos daríamos cuenta que aquí el resultado es una versión truncada de la consecuencia C, e íbamos a obtener lo siguiente. Esta que vemos aquí en morado sería precisamente ahora nuestro equivalente C'. Sin embargo, esta ocasión no sería calculado de esta forma, sino como el mínimo entre la intensidad de disparo y la función de membresía del conjunto difuso C en las consecuencias, tomado a lo largo de Z esta ocasión, puesto que Z es el espacio de discurso de las consecuencias.
Así que dependiendo del operador de intersección y el operador de inferencia que elijamos, podemos tener diferentes resultados. Sin embargo, son relativamente parecidos en términos generales, puesto que de todas maneras cualquiera de las dos versiones de C' la podemos pensar como un subconjunto del conjunto más general C de la consecuencia. Es decir, tanto la gráfica morada como la gráfica anaranjada quedan siempre contenidas dentro de la gráfica roja. Es decir, C' en las dos versiones es un subconjunto del conjunto difuso C. Sin embargo, estas dos, o sea, el mínimo y el producto, no son las únicas normas T. En el video 5 revisamos algunas otras más. Y desde luego podríamos elegir cualquiera de ellas en cualquiera de los dos casos, es decir, tanto para la intersección como para la inferencia. Ya vimos que no necesariamente tiene que ser el mismo. Muy bien, vamos a pensar que ahora podemos tener más de una regla. En este caso, como vemos en pantalla, tenemos en efecto dos reglas, y están aquí descritas de forma gráfica, pero ya sabemos lo que significan. La regla 1 la podríamos considerar de la siguiente forma. Aquí la tenemos: si X es A1 y Y es B1, entonces Z es C1. Vamos a escribir R1 como abreviación de regla 1 para referirnos a este enunciado simple y sencillamente. Ahora bien, dados los conjuntos difusos A2, B2 y C2, la regla 2 queda especificada de una forma muy similar a esta, de la siguiente manera. Y para referirnos a este enunciado vamos a poner R2, dos puntos, de tal manera que esta regla segunda pues dice que si X es A2 en esta ocasión y Y es B2 en esta otra ocasión, entonces Z es en este caso C2. Podemos notar que A1 es diferente de A2, que B1 es diferente de B2 y que C1 es diferente de C2. Sin embargo, A1 y A2 están definidos sobre el mismo espacio de discurso, el espacio X. Eso es importante, es el mismo intervalo. Es decir, una vez especificado un valor de X de prueba, por ejemplo X estrella, tiene que tomar el mismo valor en ambos casos, en ambas reglas. Lo mismo sucede para el valor de prueba Y estrella, que pertenece al espacio de discurso Y. Tanto B1 como B2 están definidos sobre el mismo espacio de discurso. Por lo tanto, una vez que especificamos el valor de prueba Y estrella, es el mismo valor en ambos casos, en ambas reglas nuevamente. De manera similar, el espacio de discurso de las consecuencias es el mismo para ambas reglas. Es decir, tanto C1 como C2, a pesar de ser diferentes conjuntos difusos, ambos están definidos sobre el mismo espacio de discurso Z. Y es por ese motivo de que las reglas están definidas sobre los mismos espacios de discurso, que una vez que especificamos este valor lo consideramos en las dos reglas en este caso, y por eso dibujé esta línea vertical que denota el mismo valor. Dibujé todo de tal manera que estuviera alineado, para que viéramos que si nosotros nos movemos en el dominio de alguna de las reglas, lo estamos haciendo en los dominios de todas las demás reglas que consideremos. En este ejemplo tenemos solo dos reglas porque pues el pizarrón ya no alcanza para más, en este caso la pantalla, y si nosotros ponemos más reglas, pues podríamos tener n, las que nosotros quisiéramos. Tendríamos que hacer lo mismo, sin embargo tenemos que tener siempre el mismo dominio para las reglas, para cada parte de la regla. Para la antecedencia 1, que habla del espacio X, es el mismo dominio siempre. Para la segunda antecedencia, que habla del espacio de discurso Y, es exactamente el mismo dominio para todas las reglas. Desde luego hay una forma abreviada de escribir esto, pero lo vamos a ver en el video siguiente cuando hablemos acerca de la máquina de inferencia difusa. Ok, entonces ya que estamos de acuerdo en que es el mismo dominio para las reglas, en este caso tenemos el dominio de la antecedencia primera, que es X, y el dominio Y, que es de la antecedencia segunda, que son los conjuntos B1 y B2, y ya que seleccionamos esos puntos de prueba, podemos ver sus diferentes membresías. Tenemos aquí que observar que nuevamente utilizamos la conjunción AND, la Y, y entonces tenemos que calcular con un operador de intersección
cuál de estos valores es el que va a pasar al lado de las consecuencias. Por supuesto, podemos utilizar una norma T, y si utilizáramos el producto, debido a que ambas membresías son menores que la unidad, el resultado iba a ser todavía más pequeño que el menor de ellos. Pero como en este caso no estamos hablando de valores específicos, es decir, aquí podríamos decir que aproximadamente es 1/4 y que aquí aproximadamente son 3/4, pero no tenemos los valores numéricos específicamente, vamos a utilizar la norma del mínimo para realizar esta intersección y esta de aquí también. Hay que notar que podemos hacerlo para cada regla por separado, es decir, yo aquí podría haber especificado el mínimo, pero aquí se me ocurre utilizar, por ejemplo, el producto. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de que esto es posible, para motivos prácticos de este ejemplo voy a volver a escoger el mínimo. Por lo tanto, dados estos valores, el valor que va a pasar aquí va a ser el mínimo, y aquí también. Sin embargo, en cuanto al operador de inferencia, aquí vamos a escoger para la primera regla el mínimo, y para la segunda regla vamos a escoger el producto algebraico. Ok, entonces debido a que escogimos el operador de inferencia como el mínimo, truncamos el conjunto difuso C1 y nos queda este dibujo en anaranjado, es la versión truncada de C1, porque hay que recordar que tomamos el mínimo entre W1, que es la intensidad de disparo de la regla 1 precisamente, y es simple y sencillamente este valor de amplitud. Tomamos el mínimo entre este valor de amplitud W1 y los valores distintos de amplitud que va tomando la función de membresía de C1, y entonces el resultado es esta gráfica anaranjada, y tenemos precisamente que ese sería el equivalente a C1', que está contenido en C1, o bien sería C subíndice X estrella, Y estrella, si utilizamos la notación que vimos al principio del video o que vimos en el video anterior, donde veríamos que ahora esta gráfica es en efecto la representación de el par ordenado X estrella, Y estrella según la regla número 1. Pero esta notación se va a volver engorrosa y se va a volver confusa. De hecho, tampoco vamos a utilizar mucho esta notación de ponerle aquí C', simple y sencillamente vamos a decir que pues es la versión truncada de C1 en las consecuencias. Así es como más adelante lo vamos a ir manejando. No va a haber mayor confusión con la notación, entonces pues no hay para qué hacerla tan engorrosa. Ahora bien, debido a que nosotros elegimos en la regla 2 que el operador de inferencia fuera el producto algebraico, lo que vamos a ver aquí es una versión escalada, no truncada, una versión escalada de este conjunto difuso C2 en las consecuencias. Y en esta ocasión aquí tendríamos precisamente quién es C2' o C2 subíndice X estrella, Y estrella. Aquí arriba me faltaba el 1, ya se lo incluí, desde luego estábamos hablando de C1. Pero como les comento, no hay que hacernos bolas con esta notación, así que ya no la vamos a utilizar más. Entonces simplemente también podríamos escribir que es nada más ni nada menos que el mínimo, en este caso de la regla número 1. Este conjunto implicado pues es simple y sencillamente el mínimo entre C1 y la intensidad de disparo de la regla 1, W1. Asimismo, aquí si tenemos la intensidad de disparo de la regla 2, que es W2, este conjunto anaranjado simple y sencillamente resulta ser W2 por C2. Están en multiplicación, este es un producto directamente algebraico, y nos da como resultado este C2', de tal manera que no es necesario volver a utilizar esta notación, y no la vamos a utilizar ya muchas veces más, solo cuando sea estrictamente necesario, pero lo que sí es que esta notación ya definitivamente no la vamos a utilizar más. Muy bien. Hasta ahorita tenemos dos reglas, dos razonamientos separados acerca de un mismo par de hechos. Es decir, el hecho es que X vale X estrella y que Y vale Y estrella. La regla 1 por su parte nos da este resultado, aquí lo tenemos, esta función truncada, y la regla 2 nos da esta otra función de membresía escalada de otro conjunto distinto. Sin embargo, en general es necesario unir los razonamientos para obtener una conclusión única. La forma de unir estos dos razonamientos, en este ejemplo, depende de cómo consideremos que se deben cumplir la regla 1 y la regla 2. Es decir, podemos establecer que el resultado de nuestro razonamiento es la intersección de estas dos reglas, en lo cual escribiríamos R1 y R2, o sea, en el entendido de que I es la operación lógica AND,
o sea, una intersección. Y el otro camino que nos queda es considerar la unión de las dos reglas, R1 o R2. Esta O no es en el sentido exclusivo, es una unión. Es decir, si se cumple algo según la regla 1 o se cumple de la otra forma según la regla 2, ambas están bien. O si se cumplen las dos al mismo tiempo, pues también está bien. Aquí, por el contrario, del lado izquierdo, donde utilizamos otra vez la función AND, se tienen que cumplir las dos por fuerza. Y a pesar de que es posible hacer razonamientos de esta forma, no los vamos a utilizar muy seguido. Así que nos vamos a quedar con esta versión, y por lo tanto tenemos que unir las reglas por medio de una operación OR. A esta operación se le llama agregación. Ahora vamos a dibujar superpuestos los dos resultados de cada regla independientemente, y vemos aquí pues la versión truncada que tenemos aquí de C1, aquí la tendríamos, a la que llamamos C1', y vemos la versión escalada de C2 a la que llamamos C2', aquí la tendríamos, sería este triángulo. Es posible que no me hayan quedado exactamente igual por las herramientas con las que lo estoy dibujando, casi a mano alzada. Sin embargo, si una computadora hace estos cálculos, por supuesto que van a quedar exactamente idénticos. Aquí simple y sencillamente vamos a hacer estos trazos para ilustrar qué es lo que pasa cuando consideramos una agregación de tipo OR, es decir, que vamos a utilizar una operación de unión. Y si recordamos del video número 5, podríamos utilizar cualquiera de las normas S que representan uniones. En este caso vamos a utilizar la clásica, que es el máximo, de tal manera que el resultado de todo el razonamiento, ya considerando las dos reglas, sea el máximo entre C1' y C2'. Por supuesto, a lo largo del espacio de discurso de las consecuencias, en este caso el eje Z. Si nosotros tomamos el máximo de estas figuras que se dibujan, nos vamos a dar cuenta que nos queda el contorno exterior. Por lo tanto, vamos a ir quitando toda esta parte que queda por abajo del contorno exterior de la unión de las dos figuras, y el resultado que nos va a quedar sería pues la unión entre C1' y C2', que representa pues la unión entre las dos reglas al mismo tiempo. Aquí lo tendríamos, y podríamos pensar que en efecto esta es la unión difusa entre R1 y R2. Este es el resultado total de nuestro razonamiento. Sigue siendo otro conjunto difuso en las consecuencias, y vemos que el par ordenado X estrella, Y estrella se mapean a este nuevo conjunto. Y debido a la naturaleza de la norma S para representar uniones específicamente, a este resultado se le suele llamar agregado OR. Aquí lo tenemos, toda esta función de membresía resultante sería el agregado OR de todo este proceso de inferencia difusa, donde tuvimos reglas con dos antecedencias, y no solo una regla, tuvimos dos reglas. Nuevamente podemos incluir tantas antecedencias como queramos y tantas reglas como queramos. Sin embargo, las reglas que compartan elementos, por ejemplo X, pues tienen que tener siempre el mismo dominio. En este caso, casi siempre comparten todos los mismos espacios de discursos. Asimismo, también las consecuencias comparten el espacio de discurso. Más adelante, cuando utilicemos estos procesos de inferencia para desarrollar aplicaciones, por ejemplo en control automático, vamos a ver que este agregado OR tal cual pues no nos sirve mucho, puesto que es una información todavía difusa, y vamos a ver qué hacer con él. Vamos a ver cómo podemos obtener ciertos valores que nos sirvan para controlar, por ejemplo, sistemas dinámicos, que sean números certeros precisamente, y no este tipo de funciones que todavía son difusas. Pero por esta ocasión es suficiente, vamos a dejarlo aquí. Vamos a preocuparnos de esos otros problemas y aplicaciones más adelante. El día de hoy ya presentamos la inferencia de tipo Mamdani, puesto que vimos que podemos especificar en las antecedencias funciones de membresía que representan conjuntos difusos, y también podemos especificar en las consecuencias funciones de membresía que también representan otros conjuntos difusos asociados a ellas, y reglas de este tipo, de reglas if-then, de si y entonces. Podemos tener aquí una antecedencia, otra antecedencia, o podemos tener muchas más. Aquí podríamos haber incluido 3, 4, y tendríamos cada vez más figuras de este tipo, más funciones de membresía por regla. Además, pudimos haber definido más de 2 reglas, pudimos haber definido n reglas, y al final de cuentas, todas las reglas, todos los resultados de cada regla individual,
los íbamos a agregar con esta operación unión. En este caso, ese es el operador de agregación, una norma S. Desde luego podemos utilizar el máximo o podemos utilizar la suma acotada o alguna de aquellas normas S que vimos en el video número 5. Asimismo vimos que el operador de intersección que aparece en cada una de las reglas no tiene por qué ser igual al operador de inferencia con el que recortamos o escalamos las gráficas de las consecuencias. Pueden ser diferentes, como por ejemplo en la regla 2 tenemos el producto y no el mínimo, aquí tenemos el mismo pero aquí no. Sin embargo, a pesar de que es posible hacerlo por cada regla separado, la tradición y la costumbre, porque es más práctico computacionalmente hablando, es elegir la misma operación para todas las reglas que tengamos en conjunto, y en ese sentido podríamos aquí olvidarnos de que aquí es el mínimo y aquí el producto. En ese caso hubiéramos tenido que operar a esta también con el mínimo, y en ese sentido no nos hubiera quedado exactamente la misma figura, nos hubiera quedado más bien la versión truncada de C2, y eso desde luego pues también cambiaría un poco cómo se ve nuestro agregado OR, porque aquí al final de cuentas hubiera tenido más bien una expresión como esta que vemos aquí. Así hubiera quedado el agregado OR, pero bueno, nuevamente no vemos gran discrepancia entre estas dos imágenes, y vamos a ver que en efecto, a pesar de que podamos ver una diferencia, hablo de que no hay gran discrepancia por el hecho de que el procedimiento para obtener un valor certero a partir de estos dibujos, de estas gráficas de membresía, nos van a arrojar valores realmente cercanos en ambos casos. Así que en el próximo video vamos a utilizar estos conceptos para definir cómo se trabaja con máquinas de inferencia difusa, y cuando hablemos de reglas con dos antecedencias y hablemos de más de solo dos reglas, vamos a utilizar este enfoque donde tenemos un solo operador de intersección por todas las reglas y un solo operador de inferencia que opera para todas las reglas de la misma forma. Vamos a poder abreviar esa situación para escribir muchas reglas, no solo dos, y sin tener que hacer todo este dibujo. Es decir, sí vamos a hacer los dibujos, pero no por separado, y vamos a ver cómo se empieza a abreviar todo esto en niveles de abstracción cada vez más altos, que nos van a servir eventualmente para realizar programas que desarrollen todos estos cálculos por nosotros. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado y que les sea de utilidad. No se olviden darle like, suscribirse y compartir. Me despido de ustedes esperando que se encuentren muy bien, y como siempre, nos vemos en el próximo video.